From the Conference Center in Desde Salt el Lake Centro City. de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música de esta sesión estará a cargo de un coro de niños de Estacas del Norte de Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El elder Gary W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un saludo a todos los que asisten o quienes participan mediante televisión, radio o Internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música de esta sesión estará a cargo de un coro de niños del norte de Utah, bajo la dirección de Leslie Walker, con Joseph Peoples y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Somos niños de la mano del Señor. La primera oración la ofrecerá el elder Ciro Ishmael de los 70. Voices ringing out the joyful word. We are children
Our dear Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día y la oportunidad que tenemos de estar reunidos para escuchar a tus siervos. Agradecemos por profetas, videntes y reveladores, por su guía inspiradora. Te pedimos, Padre, que nos bendigas para que podamos tener tu espíritu, para tener corazones abiertos y mentes abiertas, para saber lo que tú quieres que hagamos. Agradecemos por el don del Espíritu Santo y te pedimos que nos bendigas para poder seguir adelante con fe en tu Hijo Jesucristo. Agradecemos por su ejemplo perfecto y por su iglesia restaurada sobre la tierra hoy. Y decimos esta oración en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder José A. Teixeira, de la Presidencia de los 70. Después de su mensaje, el coro cantará Getsemaní. Luego escucharemos al elder Juan Pablo Villar, de los 70, y al elder Patrick Kiron, del Quórum de los 12 Apóstoles. El Libro de Mormón registra que aproximadamente 90 años antes del nacimiento de Cristo, los hijos del rey Mosía comenzaron lo que sería una misión de 14 años entre los lamanitas. Durante muchas generaciones se habían hecho esfuerzos sin éxito por llevar al pueblo lamanita a creer en la doctrina de Cristo. Sin embargo, en esa ocasión, por medio de las intervenciones milagrosas del Espíritu Santo, miles de los lamanitas se convirtieron y se hicieron discípulos de Jesucristo. Así leemos, y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, si os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. La clave de la conversión duradera de ese pueblo se encuentra en el versículo siguiente. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Esta mención de las armas de su rebelión era tanto literal como figurada. Se refería a sus espadas y otras armas de guerra, pero también a su desobediencia a Dios y a sus mandamientos. El rey de aquellos lamanitas conversos lo expresó de esta manera. Pues he aquí, hermanos míos, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Fíjense en las palabras del rey. Su arrepentimiento sincero no solo los había llevado al perdón de sus pecados, sino que Dios también les había quitado del corazón la mancha de esos pecados e incluso el deseo de pecar. Como saben, en lugar de arriesgarse a un posible retorno a su estado anterior de rebelión contra Dios, enterraron sus espadas, y así como enterraron sus armas físicas, con el corazón cambiado también enterraron su disposición a pecar. Podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para seguir ese modelo, para que abandonemos las armas de nuestra rebelión, cualesquiera que sean, y lleguemos a estar tan convertidos al Señor que la mancha del pecado y el deseo de pecar se quiten de nuestro corazón y nunca nos desviemos? La rebelión puede ser activa o pasiva. El ejemplo clásico de rebelión intencional es Lucifer, quien en el mundo preterrenal se opuso al plan de redención del Padre e instó a otras personas a que se opusieran también, y muchos lo siguieron ese día. No resulta difícil discernir el impacto de su rebelión continua en nuestra época. El profano trío de anticristos del Libro de Mormón, Sheren, Neor y Coreor, presenta un estudio clásico de rebelión activa contra Dios. La hipótesis general de Neor y Coreor era que no existe el pecado. Por lo tanto, no hay necesidad de arrepentimiento.
y no existe un Salvador. Todo hombre prospera según su genio, todo hombre conquista según su fuerza, y no es ningún crimen el que un hombre haga cosa cualquiera. El anticristo rechaza la autoridad religiosa, caracterizando las ordenanzas y los convenios como ceremonias establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad. Un ejemplo de rebelión deliberada en los últimos días con un final más feliz es la historia de William W. Phelps. Phelps se unió a la Iglesia en 1831 y fue nombrado impresor de la Iglesia. Editó varias de las primeras publicaciones de la Iglesia, compuso muchos himnos y prestó servicio como escriba de José Smith. Desafortunadamente se volvió en contra de la Iglesia y del profeta, hasta el punto de dar falso testimonio contra José Smith ante un tribunal de Missouri, lo que contribuyó al encarcelamiento del profeta en aquel lugar. Más adelante, Phelps escribió a José pidiéndole perdón. Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan. En su respuesta el profeta declaró, es cierto que hemos sufrido mucho por motivo de su conducta. Sin embargo, la copa ha sido bebida, la voluntad de nuestro Padre Celestial se ha cumplido y seguimos con vida. Venga, querido hermano, la contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán. Arrepentido sinceramente, William Phelps enterró sus armas de rebelión. Fue recibido de nuevo en plena hermandad y nunca más se volvió a desviar. Quizá la forma más insidiosa de rebelión contra Dios sea la versión pasiva, ignorar su voluntad en nuestra vida. Es posible que muchas personas que nunca se plantearían una rebelión activa se opongan a la voluntad y a la palabra de Dios cuando siguen su propio camino, sin tener en cuenta la guía divina. Esto me recuerda la canción que el cantante Frank Sinatra hizo famosa hace años y que termina con esta frase, a mi manera. Ciertamente en la vida hay mucho espacio para las preferencias personales y las elecciones individuales, pero cuando se trata de asuntos de salvación y vida eterna, el lema de nuestra canción debería ser a la manera de Dios, porque en verdad no hay otra manera. Tomemos a modo de ilustración el ejemplo del Salvador en cuanto al bautismo. Él se sometió al bautismo como demostración de lealtad al Padre y como ejemplo para nosotros. Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, ¿podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre? No existe un a mi manera si hemos de seguir el ejemplo de Cristo. Tratar de encontrar un rumbo distinto hacia el cielo resulta tan inútil como trabajar en la Torre de Babel, en lugar de mirar hacia Cristo y su salvación. Las espadas y otras armas que los conversos lamanitas enterraron eran armas de rebelión debido a la forma en que las habían usado. Ese mismo tipo de armas en las manos de sus hijos, que las usaron en defensa de la familia y la libertad, no fueron armas de rebelión contra Dios de ninguna manera. Lo mismo cabe decir de tales armas en las manos de los nefitas. No estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos, y todo cuanto poseían, sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. De la misma manera hay cosas en nuestra vida que quizás sean neutrales o incluso de por sí buenas, pero que si se usan de manera incorrecta se convierten en armas de rebelión. Nuestras palabras, por ejemplo, pueden edificar o degradar, tal como dijo Santiago. Pero ningún hombre, al parecer, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hoy en día hay mucho en el discurso público e individual que es malintencionado y mezquino,
Hay muchas conversaciones vulgares y profanas, incluso entre los jóvenes. Esta manera de hablar es una arma de rebelión en contra de Dios, llena de veneno mortal. Piensen en otro ejemplo de algo que, en esencia, es bueno, pero que podría volverse en contra de las directivas divinas, la profesión de una persona. Uno puede encontrar verdadera satisfacción en una profesión, vocación o servicio, y todos nos beneficiamos de lo que las personas devotas y talentosas han logrado y creado en muchos ámbitos. Aún así, es posible que la devoción a una profesión se convierta en el elemento primordial de la vida de una persona. Y entonces todo lo demás pasa a ser secundario. Incluso cualquier reclamo que el Salvador pueda hacer sobre el tiempo y el talento de la persona. En el caso de los hombres, y también en el de las mujeres, es renunciar a oportunidades legítimas de contraer matrimonio, no allegarse al cónyuge y elevarlo, no criar a los hijos o incluso evitar intencionalmente la bendición y la responsabilidad de criar hijos, únicamente por el hecho de avanzar en la profesión, pueden convertir un logro elogiable en una forma de rebelión. Otro ejemplo tiene que ver con nuestro ser físico. Pablo nos recuerda que debemos glorificar a Dios tanto en cuerpo como en espíritu, y que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por lo tanto, tenemos un interés legítimo en dedicar tiempo a cuidar nuestro cuerpo lo mejor que podamos. Pocos de nosotros alcanzaremos el máximo rendimiento que vimos recientemente en los logros de los atletas olímpicos y paralímpicos, y algunos de nosotros estamos experimentando los efectos de la edad, o lo que el presidente M. Russell Ballard llamó los remanches sueltos. No obstante, creo que complace a nuestro Creador cuando hacemos todo lo posible por cuidar su maravilloso don del cuerpo físico. Sería una señal de rebelión desfigurar o profanar el cuerpo de uno, maltratarlo o no hacer lo que se pueda para seguir un estilo de vida saludable. Al mismo tiempo, la vanidad y el obsesionarse con el físico, la apariencia o la vestimenta pueden ser una forma de rebelión en el otro extremo, que nos lleve a adorar el don de Dios en lugar del mismo Dios. Al fin y al cabo, enterrar nuestras armas de rebelión contra Dios significa, sencillamente, someternos al influjo del Espíritu Santo, despojarnos del hombre natural y hacernos santos por la expiación de Cristo el Señor. Significa poner el primer mandamiento en primer lugar en nuestra vida. Si nuestro amor por Dios y nuestra determinación de servirle con toda nuestra alma, mente y fuerza se convierten en el criterio por el cual juzguemos todas las cosas y tomemos todas nuestras decisiones, habremos enterrado nuestras armas de rebelión. Por la gracia de Cristo, Dios perdonará nuestros pecados y rebeliones del pasado y quitará de nuestro corazón la mancha de esos pecados y rebeliones. Con el tiempo incluso eliminará cualquier deseo de hacer lo malo, tal como hizo con aquellos conversos lamanitas del pasado, y a partir de ahí nosotros tampoco volveremos a desviarnos. El enterrar nuestras armas de rebelión conduce a un gozo singular. Al igual que todos los que alguna vez se han convertido al Señor, nos sentimos movidos a cantar la canción del amor redentor. Nuestro Padre Celestial y su Hijo nuestro Redentor han confirmado su compromiso sin fin con nuestra plena felicidad, por medio del amor y sacrificio más profundos. Experimentamos esto todos los días, así que ciertamente podemos reciprocar con nuestro propio amor y nuestra lealtad. Ruego que enterremos muy profundamente todo elemento de rebelión contra Dios que haya en nuestra vida, y que lo reemplacemos por un corazón y una mente bien dispuesta. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Salvador enseñó que cuando somos llamados a su Evangelio eterno y pactamos con un convenio sempiterno, se nos considera como la sal de la tierra. La sal
se compone de dos elementos unidos entre sí. No podemos ser sal por nosotros mismos. Si queremos ser la sal de la tierra, debemos estar unidos al Señor. Y eso es lo que veo cuando interactúo con miembros de la iglesia de todo el mundo. Veo miembros fieles de la iglesia unidos al Señor, comprometidos en sus esfuerzos para servir a los demás y ser la sal de la tierra. La dedicación inquebrantable de ustedes es un ejemplo brillante. Apreciamos y valoramos su servicio. Nuestros jóvenes han demostrado un valor y una devoción extraordinarios. Han aceptado con entusiasmo la obra de historia familiar y sus frecuentes visitas a la casa del Señor son un testimonio de su dedicación. Su buena disposición para dedicar tiempo y energía a servir en misiones en todo el mundo refleja una fe profunda y perdurable. No solo participan, sino que muestran el camino para llegar a ser discípulos unidos a Jesucristo. Su servicio irradia luz y esperanza y alcanza a innumerables vidas. A ustedes, los jóvenes de la iglesia, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su servicio inspirador. No solo son el futuro de la iglesia, sino también su presente. Son, ciertamente, la sal de la tierra. Amo al Señor Jesucristo y me siento bendecido por la oportunidad de servir junto a ustedes en la iglesia del Señor. Nuestra unidad y fortaleza, basadas en la fe que compartimos, nos aseguran que nunca estamos solos en este viaje. Juntos podemos seguir construyendo el reino de Dios, arraigados en el servicio, el amor y la fe inquebrantable. Cuando Jesucristo enseñaba junto al mar de Galilea, a menudo utilizaba elementos que eran cotidianos y familiares para su audiencia a fin de transmitir profundas verdades espirituales. Uno de esos elementos era la sal. Jesús declaró: «Vosotros sois la sal de la tierra». Una afirmación rica en significado e importancia, especialmente para las personas de su tiempo, que comprendían el valor multifacético de la sal. El antiguo oficio de recolectar sal en el Algarve, la región del sur de Portugal, mi país natal, se remonta a miles de años atrás, a la época del Imperio Romano. Sorprendentemente, los métodos utilizados por los trabajadores de la sal, conocidos como marnotos, han cambiado poco desde entonces. Estos dedicados artesanos emplean técnicas tradicionales, realizan su trabajo totalmente a mano y mantienen un legado que ha perdurado a través de los siglos. Este antiguo método cosecha lo que se llama flor de sal. Para apreciar plenamente el intricado proceso de recolección de la flor de sal, es esencial comprender el entorno en el que se produce. Las marismas salinas costeras del Algarve ofrecen las condiciones ideales para la producción de sal. El agua de mar se canaliza hacia estanques poco profundos conocidos como salinas, donde se deja evaporar bajo el sol intenso. Al evaporarse el agua, la flor de sal forma delicados cristales en la superficie de las salinas. Esos cristales son increíblemente puros y tienen una textura única y crujiente. Los marnotos retiran cuidadosamente los cristales de la superficie del agua con herramientas especializadas, un proceso que requiere gran habilidad y precisión. En Portugal, esta sal fina se denomina crema de sal porque puede espumarse suavemente como la nata que emerge a la superficie de la leche. Esta delicada sal es valorada por su pureza y excepcional sabor, lo que la convierte en un preciado ingrediente en las artes culinarias. Igual que los marnotos se esfuerzan por cosechar la sal de la mejor calidad, nosotros, como pueblo del convenio de Dios, debemos siempre hacer lo que podamos para que nuestro amor y ejemplo sean, en la medida de lo posible, un reflejo puro de nuestro Salvador Jesucristo. En la antigüedad, la sal era algo más que un condimento. Era un conservante vital y un símbolo de pureza y de convenio. Las personas sabían que la sal era esencial para conservar los alimentos y realzar su sabor. También comprendían las graves implicaciones de que la sal perdiera su salinidad o sabor al contaminarse o diluirse.
Al igual que la sal puede perder su esencia, nosotros también podemos perder nuestra vitalidad espiritual si nuestra fe en Jesucristo se vuelve casual. Podemos parecer iguales por fuera, pero sin una fe interior fuerte, perdemos nuestra capacidad de marcar la diferencia en el mundo y de resaltar lo mejor de quienes nos rodean. Entonces, ¿cómo podemos canalizar nuestra energía y nuestros esfuerzos para marcar la diferencia y ser el cambio que el mundo necesita hoy? ¿Cómo podemos preservar el discipulado y seguir siendo una influencia positiva? Las palabras de nuestro querido profeta aún resuenan en mi mente. Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y nos ministremos unos a otros y que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Cuando nuestras vidas están colmadas de propósito y servicio, evitamos la apatía espiritual. Por otro lado, cuando nuestras vidas carecen de propósito divino, de servicio significativo a los demás y de oportunidades sagradas para meditar y reflexionar, nos asfixiamos gradualmente por nuestro propio accionar y egoísmo, y nos arriesgamos a perder nuestro sabor. El antídoto para esto es continuar participando en el servicio, estando anhelosamente consagrados a causas buenas y al mejoramiento de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bendición tenemos hoy de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo y tener la oportunidad de prestar servicio en su iglesia. Nuestras circunstancias pueden variar, pero todos podemos marcar la diferencia. Recuerden a los marnotos, los trabajadores de la sal. Ellos utilizan herramientas sencillas para cosechar los mejores cristales, la mejor sal. Nosotros también podemos hacer cosas sencillas que, con un esfuerzo constante en actos pequeños y significativos, pueden profundizar nuestro discipulado y compromiso con Jesucristo. He aquí 4 maneras sencillas pero profundas en las que podemos esforzarnos para ser la sal de la tierra. Mantener la casa del Señor en el centro de nuestra devoción. Ahora que los templos están más cerca que nunca, dar prioridad a la adoración regular en la casa del Señor nos ayudará a centrarnos en lo que más importa y a mantener nuestra vida centrada en Cristo. En el templo encontramos el núcleo de nuestra fe en Jesucristo y el alma de nuestra devoción a Él. Actuar de manera intencionada en nuestros esfuerzos para fortalecer a los demás al vivir juntos el Evangelio. Podemos fortalecer a nuestras familias a través de esfuerzos constantes e intencionales para llevar los principios del Evangelio a nuestras vidas y a nuestros hogares. Estar dispuestos a aceptar un llamamiento y prestar servicio en la iglesia. El servicio en nuestras congregaciones locales nos permite apoyarnos mutuamente y crecer juntos. Aunque prestar servicio no siempre resulta cómodo, siempre es gratificante. Finalmente, utilizar las herramientas de comunicación digital con un propósito. Hoy en día, las herramientas de comunicación digital nos permiten conectarnos como nunca antes. Como la mayoría de ustedes, yo utilizo esas herramientas para conectarme con hermanos y hermanas de la iglesia y con familiares y amigos. Al conectarme con ellos, me siento más cerca de ellos. Podemos ministrarnos unos a otros en momentos de necesidad cuando no podemos estar presentes físicamente. Estas herramientas son, sin duda, una bendición, pero también pueden alejarnos de lo profundo de las interacciones significativas y, finalmente, hacernos caer en hábitos que nos hagan perder el tiempo en actividades menos útiles. Esforzarse por ser la sal de la tierra incluye mucho más que pasar interminables videos cortos en una pantalla de 6 pulgadas. Cuando mantenemos la casa del Señor en el centro de nuestra vida, fortalecemos de manera intencional a los demás al vivir el Evangelio. Aceptamos llamamientos para prestar servicio y utilizamos herramientas digitales con un propósito, podemos conservar nuestra vitalidad espiritual. Así como la sal, en su forma más pura, tiene el poder para mejorar y preservar, así también lo hace nuestra fe en Jesucristo cuando se nutre y se protege por medio de nuestra dedicación al servicio y amor cristiano. Al permanecer unidos al Señor, nuestra vida reflejará naturalmente su luz y llegaremos a ser la sal de la tierra.
Al hacer este esfuerzo, no solo enriquecemos nuestra propia vida, sino que también fortalecemos a nuestras familias y a nuestras comunidades. Ruego que nos esforcemos por mantener esa unión con el Señor y que nunca perdamos nuestro sabor. Y que seamos el pequeño cristal de sal que el Señor desea que lleguemos a ser, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era pequeño, fuimos de vacaciones en familia a una playa en la costa de mi país natal, Chile. Estaba emocionado por pasar unos días disfrutando del verano con mi familia. También estaba emocionado porque pensaba que finalmente podría sumarme y hacer lo que mis dos hermanos mayores solían hacer en el agua para divertirse. Un día, mis hermanos fueron a jugar donde rompían las olas y me sentí lo suficientemente grande y maduro para seguirlos. Al acercarme a esa zona me di cuenta que las olas eran más grandes de lo que parecían desde la orilla. De repente, y por sorpresa, una ola vino rápidamente a mí. Sentí que todo el poder de la naturaleza se había apoderado de mí y fui arrastrado hacia las profundidades del mar. No podía ver ni sentir ningún punto de referencia mientras era sacudido de un lado a otro. Justo cuando pensaba que mi aventura en esta tierra estaba llegando a su fin, sentí una mano que me jalaba hacia la superficie. Finalmente,
pude ver el sol y recuperar el aliento. Mi hermano Claudio había visto mis intentos de actuar como un adulto y fue a rescatarme. No estaba lejos de la orilla. Aunque el agua era baja, estaba desorientado y no me di cuenta de que podría haberlo hecho por mí mismo. Claudio me dijo que debía tener cuidado y que si quería, él podía enseñarme. A pesar de los litros de agua que tragué, mi orgullo y mi deseo de ser mayor pudieron más. Y dije, ¡claro! Claudio me dijo que debía atacar las olas. Pensé que seguramente perdería esa batalla contra lo que me parecía un enorme muro de agua. Cuando se acercaba una nueva ola, Claudio dijo rápidamente, «Mírame, así es como se hace». Claudio corrió hacia la ola que venía y se zambulló en ella antes de que rompiera. Me impresionó tanto su zambullida que perdí de vista la siguiente ola. Entonces, nuevamente fui enviado a las profundidades del mar y golpeado por las fuerzas de la naturaleza. Unos segundos después, una mano agarró la mía y fui nuevamente impulsado hacia la superficie. La llama de mi orgullo se estaba apagando. Esta vez, mi hermano me invitó a zambullirme con él. Lo seguí y nos sumergimos juntos. Sentí que estaba conquistando el desafío más complicado. Ciertamente, no fue muy fácil, pero lo logré, gracias a la ayuda y el ejemplo de mi hermano. Su mano me rescató 2 veces. Su ejemplo me mostró cómo enfrentar mi desafío y salir victorioso ese día. El presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a pensar de manera celestial, y quiero seguir su consejo y aplicarlo a mi historia de verano. Si pensamos de manera celestial, entenderemos que en nuestra vida enfrentaremos retos que parecen mayores que nuestra capacidad para superarlos. Durante nuestra vida mortal, estamos sujetos a los ataques del adversario. Así como las olas que tuvieron poder sobre mí aquel día de verano, podemos sentirnos impotentes y querer ceder ante una suerte mayor. Esas olas malvadas podrían zarandearnos de un lado a otro. Pero no olvidemos quién tiene poder sobre esas olas, y de hecho sobre todas las cosas. Ese es nuestro Salvador Jesucristo. Él tiene el poder de ayudarnos a salir de toda condición miserable o situación adversa. Independientemente de que nos sintamos cerca de Él o no, Él todavía tiene la capacidad de alcanzarnos donde estemos y cómo estemos. Si nuestra mano se extiende hacia Él, Él siempre estará allí y en su tiempo, listo y dispuesto a tomar nuestras manos y llevarnos a un lugar seguro. Si pensamos de manera celestial, reconoceremos a Jesucristo como un ejemplo perfecto de ministración. Las Escrituras nos muestran un modelo de cómo el Salvador y sus discípulos extendieron la mano a alguien que necesitaba ayuda, ser rescatado o una bendición. Como en mi historia yo sabía que mi hermano estaba allí, pero no era suficiente que estuviera allí para mí. Claudio sabía que yo estaba en problemas y fue a sacarme del agua. En ocasiones pensamos que solamente debemos estar ahí para alguien en necesidad, y muchas veces hay algo más que podemos hacer. Tener una perspectiva eterna puede ayudarnos a recibir revelación para ofrecer ayuda oportuna a otras personas que la necesitan. Podemos confiar en la guía y la inspiración del Espíritu Santo para discernir qué tipo de ayuda se necesita, ya sea apoyo temporal como consuelo emocional, alimento, ayudas con tareas diarias, o guía espiritual para ayudar a otras personas en su senda para prepararse, hacer y honrar convenios sagrados. Cuando Pedro, el apóstol mayor, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús, tuvo miedo.
y comenzó a hundirse. Entonces dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Jesús conocía la fe que Pedro había ejercido para ir a él sobre el agua. También fue consciente del temor de Pedro. Según el relato, Jesús al momento extendió la mano, le sujetó, diciendo las siguientes palabras: «Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Sus palabras, más que reprender a Pedro, eran para recordarle que él, el Mesías, estaba con él y los discípulos. Si pensamos de manera celestial, recibiremos la confirmación en nuestro corazón de que Jesucristo es en verdad quien nos rescata, nuestro abogado ante el Padre y nuestro Redentor. Al ejercer fe en Él nos salvará de nuestro estado caído, más allá de nuestros desafíos, debilidades y necesidades en esta vida temporal, y nos dará el mayor de todos los dones, que es la vida eterna. Mi hermano no se dio por vencido ese día, sino que persistió para que yo aprendiera a hacerlo por mí mismo. Persistió incluso si eso requería rescatarme 2 veces. Persistió incluso si no lo lograba al principio. Persistió para que pudiera superar ese desafío y tener éxito. Si pensamos de manera celestial, nos daremos cuenta de que nuestro Salvador estará allí tantas veces como sea necesario para brindarnos ayuda si queremos aprender, cambiar, superarnos, afrontar desafíos o tener éxito en lo que sea que traiga verdadera y eterna felicidad a nuestra vida. Las Escrituras inmortalizan el símbolo y el significado de las manos del Salvador. En su sacrificio expiatorio, sus manos fueron traspasadas por clavos para fijarlo en la cruz. Después de su resurrección, Él se apareció a sus discípulos con un cuerpo perfecto, pero las marcas en sus manos permanecen como un recordatorio de su sacrificio infinito. Su mano siempre estará allí para nosotros, aun si en un principio no podemos verla ni sentirla, porque Él fue elegido por nuestro Padre Celestial para ser nuestro Salvador, el Redentor de toda la humanidad. Si pienso de manera celestial, sé que no estamos solos en esta vida. Si bien debemos enfrentar desafíos y pruebas, nuestro Padre Celestial conoce nuestras capacidades y sabe que podemos soportar o superar nuestras dificultades. Debemos hacer nuestra parte y recurrir a Él con fe. Su amado Hijo, Jesucristo, es quien nos rescata y siempre estará allí. En su nombre, el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. And will always be there. In His name, the sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen. Fui bautizado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la Nochebuena de 1987, hace casi 37 años. Ese fue un día maravilloso en mi vida y en mi travesía eterna. Y agradezco profundamente a los amigos que prepararon el camino y me llevaron a las aguas de ese nuevo nacimiento. Ya sea que el bautismo de ustedes haya sido ayer o hace años, ya sea que se reúna en un edificio de la iglesia para varios barrios o bajo un techo de paja, o si reciben la Santa Cena en memoria del Salvador en tailandés o suajili, quisiera decirles, bienvenidos a la Iglesia de Gozo, bienvenidos a la Iglesia de Gozo. Debido al plan de nuestro Padre Celestial para cada uno de sus hijos y a la vida y misión redentoras de nuestro Salvador Jesucristo, podemos y debemos ser el pueblo con más gozo de la tierra.
Aun cuando nos azoten las tormentas de la vida en este mundo atribulado, podemos cultivar un sentido de gozo creciente y duradero y de paz interior debido a nuestra esperanza en Cristo, ya que comprendemos nuestro lugar en el hermoso plan de felicidad. El apóstol del Señor de más antigüedad, el presidente Russell M. Nelson, ha hablado del gozo que proviene de una vida centrada en Jesucristo en casi cada discurso que ha dado desde que llegó a ser el presidente de la Iglesia. Él lo resumió tan concisamente: el gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Somos miembros de la Iglesia de gozo. Y en ningún lugar debe ser más evidente nuestro gozo como pueblo que cuando nos reunimos cada día de reposo en nuestras reuniones sacramentales para adorar a la fuente de todo gozo. Ahí nos reunimos con las familias de nuestros barrios y ramas para celebrar el sacramento de la Santa Cena del Señor, nuestra liberación del pecado y la muerte, y la gracia poderosa del Salvador. Ahí experimentamos el gozo, el refugio, el perdón, la acción de gracias y el sentido de pertenencia que encontramos a través de Jesucristo. ¿Es este espíritu de regocijo colectivo en Cristo lo que ustedes encuentran? ¿Es eso lo que ustedes traen? Quizá piensen que esto no tiene mucho que ver con ustedes o quizás estén sencillamente acostumbrados a cómo se han hecho siempre las cosas. Sin embargo, todos podemos aportar, sin importar nuestra edad o llamamiento, para hacer de nuestra reunión sacramental la hora acogedora, llena de gozo, centrada en Cristo, que puede ser vivificada con un espíritu de gozosa reverencia. Joyful reverence. Quizás se preguntan, ¿gozosa reverencia? ¿Eso existe? Sí existe. Amamos, honramos y respetamos a nuestro Dios, y nuestra reverencia fluye de un alma que se regocija en el amor, misericordia y salvación de Cristo. Esta gozosa reverencia hacia el Señor debe caracterizar nuestras sagradas reuniones sacramentales. Para muchos, la reverencia solo significa esto: cruzar los brazos con firmeza, inclinar la cabeza, cerrar los ojos y quedarse quietos indefinidamente. Eso podría ser útil para enseñar a los niños llenos de energía. Pero a medida que crecemos y aprendemos, debemos ver que la reverencia es mucho más que eso. ¿Estaríamos así si el Salvador estuviese con nosotros? No, ya que en su presencia hay plenitud de gozo. Bueno, para muchos esta transformación en nuestros servicios sacramentales necesitará práctica. No nos reunimos en el día de reposo solo para asistir a la reunión sacramental y marcarlo en una lista. Nos reunimos para adorar. Existe una diferencia entre las dos cosas. Asistir significa estar físicamente presente, pero adorar es alabar y venerar intencionalmente a nuestro Dios de una forma que nos transforma. Si nos reunimos en memoria del Salvador y de la redención que Él hizo posible, nuestros rostros deberían reflejar nuestro gozo y gratitud. El elder F. Encio Bushe contó en una ocasión la historia de cuando él era presidente de Rama y un niño en la congregación lo vio en el estrado y preguntó en voz alta: ¿qué está haciendo allí arriba ese hombre con cara de enojado? Aquellos que se sientan en el estrado, los discursantes, líderes, el coro, y quienes se sientan en la congregación comunican el uno al otro esta bienvenida a la iglesia de gozo a través de la expresión de sus rostros. Al cantar, nos unimos para alabar a nuestro Dios y Rey sin importar la calidad de nuestras voces, o solo decimos entre dientes las palabras o nos quedamos sin cantar. Las Escrituras registran que la canción de los justos es una oración para Dios en la cual su alma se deleita. Así que cantemos y alabémosle.
Centramos nuestros discursos y testimonios en el Padre Celestial, en Jesucristo y en los frutos de vivir humildemente su Evangelio, frutos que son más dulces que todo lo dulce. Entonces comeremos hasta quedar satisfechos, de modo que no tendremos hambre ni sed, y serán ligeras nuestras cargas mediante el gozo del Hijo. El punto central de nuestros servicios religiosos es que se bendiga y recibamos la Santa Cena, el pan y el agua que representan el don expiatorio de nuestro Señor y todo el propósito de reunirnos. Este es un momento sagrado de renovación espiritual, cuando damos testimonio de una manera diferente de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y hacemos el convenio de recordarle a Él y guardar sus mandamientos. En ciertas etapas de la vida, quizás venimos a la Santa Cena con corazones afligidos y cargas abrumadoras. En otras ocasiones, venimos libres y sin el peso de preocupaciones y problemas. Al escuchar con intención la bendición del pan y del agua y al participar de esos sagrados emblemas, puede que nos sintamos inclinados a reflexionar en el sacrificio del Salvador, su agonía en Getsemaní, su angustia en la cruz y las penas y dolores que sobrellevó por nosotros. Eso será lo que dará alivio a nuestra alma, conforme conectemos nuestro sufrimiento al suyo. En otros momentos sentiremos deseos de maravillarnos con asombro y gratitud por el gozo intenso y dulce que el don magnífico de Jesús ha hecho posible en nuestra vida y eternidad. Nos regocijaremos por lo que aún está por venir, nuestro anhelado encuentro con nuestro Padre amado y Salvador resucitado. Puede que se nos haya condicionado a suponer que el propósito de la Santa Cena es sentarnos y pensar únicamente en todas las maneras en que nos equivocamos la semana anterior. Pero cambiemos esa práctica. En la quietud podemos meditar las muchas maneras en que vimos al Señor venir en pos de nosotros continuamente con su maravilloso amor esa semana. Podemos reflexionar en lo que significa descubrir el gozo del arrepentimiento diario. Podemos agradecer las muchas veces que el Salvador participó en nuestros desafíos y triunfos y en las ocasiones en que sentimos su gracia, perdón y poder, dándonos fortaleza para superar nuestras dificultades y soportar las cargas con paciencia, incluso de buen ánimo. Sí, meditamos en los sufrimientos y en las injusticias infringidas a nuestro Redentor por nuestro pecado, y eso causa reflexión, la cual sería y es profunda. Sin embargo, a veces nos quedamos estancados ahí, en el jardín, en la cruz, en la tumba. No logramos elevarnos al gozo de la tumba que aparece abierta, la derrota de la muerte y la victoria de Cristo sobre todo lo que nos impide obtener paz y regresar a nuestro hogar celestial. Ya sea que derramemos lágrimas de aflicción o de gratitud durante la Santa Cena, hagámoslo con maravilloso asombro por las buenas nuevas de la dádiva que el Padre nos dio, su Hijo. Ahora bien, para los padres con hijos pequeños o con necesidades especiales, a menudo no hay tal cosa como un momento de quietud y reflexión tranquila durante la Santa Cena. Sin embargo, en breves momentos durante la semana, ustedes pueden enseñar por medio del ejemplo el amor, gratitud y el gozo que sienten por el Salvador y de parte de Él al cuidar de sus ovejitas. Ningún esfuerzo en este cometido pasa desapercibido. Dios los tiene muy presentes a ustedes. Al igual que en el hogar, podemos comenzar a mejorar nuestras expectativas y esperanza con respecto a nuestro tiempo en la iglesia. En los consejos familiares podemos hablar de cómo cada persona puede contribuir de maneras significativas a dar la bienvenida a todos a la iglesia de gozo. Podemos planear y esperar tener una experiencia gozosa en la iglesia. El consejo de barrio puede visualizar y crear una cultura de gozosa reverencia para nuestra hora sacramental, identificando pasos prácticos y señales visuales para ayudar. El gozo es diferente para cada persona. Para algunos podría consistir en saludos exuberantes en la puerta. Para otros sería ayudar discretamente a las personas a sentirse cómodas al sonreírles y sentándose a su lado con amabilidad y un corazón sincero. Para aquellos que se sienten dejados de lado o al margen, la calidez de esta bienvenida será crucial. Básicamente, podemos preguntarnos cómo querría el Salvador que fuera nuestra hora sacramental.
¿Cómo querría Él que cada uno de sus hijos fuese bienvenido, cuidado, nutrido y amado? ¿Cómo querría Él que nos sintiéramos cuando venimos a ser renovados al recordarle y adorarle? Al comienzo de mi trayecto de fe, el gozo en Jesucristo fue mi primer gran descubrimiento y eso cambió mi mundo. Si aún no han descubierto ese gozo, embárquense en su búsqueda. Esta es una invitación a recibir el don de la paz, de la luz y del gozo del Salvador, para deleitarse en ello, maravillarse y regocijarse por ello cada día de reposo. En el libro de Mormón, Amón expresa los sentimientos de mi corazón cuando dice: ahora bien, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Sí, os digo que desde el principio del mundo no ha habido un pueblo que tuviese tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos. Sí, y mi gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. Ahora bien, si esto es jactancia, así me jactaré, porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi gran agradecimiento. Bienvenidos a la Iglesia de Gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Según se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Oh Dios de Israel. Escucharemos al elder David L. Buckner, al elder D. Martin Gurry y al elder Haroldo B. Cavalcante de los 70. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
In a world En filled un with mundo de contención y división, donde el diálogo civilizado se reemplaza por el juicio y el desdén, y las amistades se definen por ismos e hitas, he notado que hay un claro ejemplo, simple y divino que observamos para tener unidad, amor y un sentido de pertenencia. Ese ejemplo es Jesucristo. Testifico que Él es el gran unificador. En diciembre de 1832, cuando la aparición de problemas entre naciones era más visible, desde la organización de la Iglesia, los líderes santos de los últimos días en Kirtland, Ohio, se reunieron en una conferencia. Oraron por separado y en voz alta al Señor con el fin de que Él les revelara su voluntad. En reconocimiento a las oraciones de estos fieles miembros en momentos de mucha tribulación, el Señor les consoló 3 veces al hablarles a ellos y dirigirse a ellos con 2 poderosas palabras. Mis amigos. Por mucho tiempo Jesucristo ha llamado a sus fieles seguidores sus amigos. 14 veces en Doctrina y Convenios el Salvador utiliza el término amigo para definir una relación sagrada y preciada. Y no me refiero a la palabra amigo como la define el mundo, sujeta a los seguidores en redes sociales o los me gusta, ni se representa en un hashtag o con estadísticas y números en Instagram. Admito recordar de mi adolescencia temidas conversaciones en las que oía estas palabras hirientes. Oye, ¿podemos ser solo amigos? O mejor seamos solo amigos. En ningún lugar de las Escrituras lo escuchamos a Él decir, solo sois mis amigos. En su lugar, Él enseñó que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois los que mi Padre me ha dado. Sois mis amigos. El sentimiento es claro. El Salvador está al tanto y vela por nosotros. Ese cuidado atento no es trivial ni poco significativo. Es exaltador, edificante y eterno. Veo la declaración del Salvador, sois mis amigos, como una llamada a la acción para cultivar relaciones más elevadas y santas entre los hijos de Dios, para que podamos ser uno. Y esto se logra al esforzarnos juntos procurando tener oportunidades para unirnos y ese sentido de pertenencia para todos. El Salvador bellamente lo demostró esto en su llamado, ven sígueme. Recurrió a dones y atributos individuales de un grupo diverso de seguidores para llamar a sus apóstoles. Llamó a pescadores, celotes, un par de hermanos con personalidades estruendosas e incluso un recaudador de impuestos. Su deseo de acercarse al Salvador los unió. Miraron hacia Él, vieron a Dios por medio de Él y dejando al instante las redes, le siguieron. He visto cómo el cultivar relaciones más elevadas y santas nos unifica como uno. Mi esposa Jennifer y yo hemos sido bendecidos al criar 5 hijos en la ciudad de Nueva York. En esta gran y ocupada metrópolis entablamos relaciones invaluables y sagradas con vecinos, amigos, socios de negocios, líderes religiosos y hermanos en la iglesia. En mayo de 2020, justo cuando el mundo luchaba contra una pandemia mundial, miembros de la Comisión de Líderes Religiosos en Nueva York, sostuvimos una reunión virtual convocada de forma abrupta, sin agenda a seguir, ni invitados especiales, solo con la petición de reunirnos y hablar sobre los desafíos que enfrentábamos como líderes religiosos. Los Centros para el Control de Enfermedades informaron que nuestra ciudad era el epicentro de la pandemia de COVID-19, lo cual significaba que no habría más reuniones. No nos juntaríamos más. Para esos líderes religiosos, retirar la administración personal, las reuniones de congregación y la adoración semanal fue un golpe devastador. En nuestro pequeño grupo, que incluía un cardenal, reverendo, rabinos, imanes de mezquitas, pastores, ministros y un elder, nos escuchamos, consolamos y apoyamos todos. En vez de centrarnos en nuestras diferencias, pensábamos en lo que tenemos en común. Hablamos de posibilidades y después de probabilidades. Nos solidarizamos respondiendo a preguntas sobre la fe y el futuro. Y luego oramos. Y vaya, sí que oramos.
En una ciudad diversa, de complejidad y de culturas enfrentadas, vimos nuestras diferencias disiparse. Al unirnos como amigos con una voz, un propósito y una oración. Dejamos de mirarnos entre nosotros a través de una mesa. Y comenzamos todos juntos a mirar hacia el cielo. Salíamos de cada reunión más unidos y listos para tomar nuestras palas y trabajar. La colaboración resultante y el servicio prestado a miles de neoyorquinos me enseñaron que en un mundo que insiste en la división, en el distanciamiento y en el desinterés, siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. El Salvador suplicó: sed uno. Y si no sois uno, no sois míos. Hermanos y hermanas, debemos dejar de buscar motivos que nos dividan y busquemos procurar oportunidades de ser uno. Él nos ha bendecido con dones y atributos únicos que invitan al crecimiento personal aprendiendo unos de otros. A menudo les decía a mis alumnos universitarios: si yo hiciera lo que ustedes hacen y ustedes lo que yo hago, no nos necesitaríamos. Pero ya que ustedes no hacen lo que yo hago, ni yo hago lo que ustedes hacen, sí nos necesitamos mutuamente. Y esa necesidad nos une. Dividir y conquistar es el plan del adversario para destruir amistades, familias y nuestra fe. Es el Salvador quien nos une. Una de las bendiciones prometidas de ser uno es el poderoso sentido de pertenencia. El Elder Cook enseñó que la esencia de la verdadera pertenencia consiste en ser uno con Cristo. En una visita con mi familia al país de Ghana, me enamoré de una costumbre local. Al llegar a una capilla o algún hogar, se nos saludaba con las palabras: son bienvenidos. Al servir la comida, nuestro anfitrión anunciaba: se les invita. Estos buenos y simples deseos se pronunciaban con propósito e intención. Son bienvenidos. Y se les invita. Colocamos declaraciones sagradas similares en la entrada de nuestros centros de reuniones, pero el letrero los visitantes son bienvenidos no es suficiente. Recibimos cálidamente a todos los que entran por las puertas. Hermanos y hermanas, no basta con solo sentarse en la capilla. Respondamos al llamado del Salvador de cultivar relaciones más elevadas y santas con todos los hijos de Dios. Debemos vivir nuestra fe. Mi padre me decía a menudo que el simple hecho de ocupar un asiento en la iglesia no te convierte en un buen cristiano, tal como dormir en un garage no te convierte en un automóvil. Debemos dirigir nuestra vida de modo que el mundo no nos vea a nosotros, sino que pueda ver al Salvador a través de nosotros. Esto no se logra solo los domingos. Se lleva a cabo en el supermercado, en la gasolinera, en reuniones de la iglesia, de la escuela, del vecindario y en cada lugar donde miembros bautizados y no bautizados de nuestra familia trabajen y vivan. Mi adoración en domingo es un recordatorio de que nos necesitamos todos y que juntos lo necesitamos a Él. Nuestros dones y talentos únicos que nos diferencian en un mundo secular nos unen en un espacio sagrado. El Salvador nos ha llamado a ayudarnos, a elevarnos unos a otros y a edificarnos entre nosotros. Esto es lo que Él hizo cuando sanó a la mujer enferma de flujo de sangre, al limpiar al leproso que le rogaba misericordia, al dar consejo al joven príncipe que le preguntó qué más podía hacer. Amó a Nicodemo, que tenía el conocimiento pero flaqueaba en su fe, y se sentó junto al pozo con la mujer que no encajaba con las costumbres de la época. Pero ¿a quién le declaró su misión mesiánica? Para mí, esto es la iglesia. Un lugar de reunión, de recuperación, reparación y reenfoque. El presidente Nelson enseñó: la red del Evangelio es la red más grande del mundo. Dios nos ha invitado a todos a venir a Él. Aquí hay lugar para todos. Algunos habrán tenido experiencias que les hicieron sentir que no pertenecen aquí. El mensaje del Salvador para ustedes y para mí es el mismo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Evangelio de Jesucristo es el lugar perfecto para todos. El venir a la iglesia ofrece la esperanza de días mejores, la promesa de no estar solos y una familia que nos necesita tanto como nosotros a ellos. El Elder Christofferson afirma que ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, sin duda,
el principal sentido de pertenencia. A todo aquel que se haya alejado y esté buscando la oportunidad de volver, le ofrezco una verdad eterna y una invitación. Tú perteneces aquí. Vuelve. Este es el momento. En un mundo contencioso y dividido, testifico que el Salvador Jesucristo es el gran unificador. Quisiera invitarles a ser dignos de la invitación del Salvador de ser uno. Y así como Él osadamente declarar: sois mis amigos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenía unos 5 años, estaba jugando al fútbol con mis amigos detrás de la iglesia en mi pequeño pueblo. Recuerdo vívidamente la invitación del predicador a sus feligreses a que lavaran sus ropas como preparación para la llegada del Salvador. Al ser tan pequeño, lo tomé de forma literal. Corrí a casa tan rápido como me lo permitieron mis pequeñas piernas y le rogué a mi madre que lavara lo poco que yo tenía de ropa para estar impecable y listo para la venida del Salvador al día siguiente. Aunque mi madre se mostró escéptica en cuanto al inminente regreso del Salvador, aún así lavó mi mejor atuendo. A la mañana siguiente me puse la ropa todavía un poco húmeda y esperé con ansias el anuncio de la llegada del Salvador. A medida que avanzaba el día sin novedad, decidí ir a la iglesia. Me sentí muy decepcionado al verla vacía y que el Salvador no había llegado. Ya se imaginarán mis sentimientos mientras caminaba lentamente a casa. Años después, mientras recibía las lecciones misionales como preparación para unirme a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, leí lo siguiente: y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. La aclaración que recibí en ese momento me ayudó a comprender la importante verdad que mi joven mente no había entendido muchos años antes. El mensaje del predicador se centraba en la importancia de la pureza espiritual. Instaba a la congregación a buscar el arrepentimiento, a hacer cambios en su vida y a volverse al Salvador para obtener redención. Nuestro Padre Celestial comprende nuestro trayecto terrenal y que el pecado es inevitable en nuestra vida. Estoy muy agradecido de que Él haya proporcionado un Salvador para expiar nuestras transgresiones. Mediante su sacrificio, cada uno de nosotros puede arrepentirse, buscar el perdón y llegar a ser limpio. El arrepentimiento, un principio fundamental del Evangelio, es esencial para nuestro desarrollo espiritual y resiliencia a medida que afrontamos los desafíos de la vida. Durante la Conferencia General de abril de 2022, el presidente Russell M. Nelson invitó a cada miembro de la Iglesia a experimentar el gozo del arrepentimiento diario. Él dijo: por favor, no teman ni demoren el arrepentimiento. Satanás se deleita en la desdicha de ustedes. Acaben con eso. Expulsen de su vida la influencia de Satanás. Empiecen hoy mismo a experimentar el gozo de despojarse del hombre natural. El Salvador nos ama siempre, pero especialmente cuando nos arrepentimos. Si creen que se han desviado demasiado de la senda de los convenios, o durante demasiado tiempo, y que no tienen forma de regresar, eso simplemente no es verdad. Si hay algo de lo que no se hayan arrepentido completamente, los animo a obedecer el llamado del presidente Nelson de no demorar su arrepentimiento. Puede que se requiera algo de valentía en ese proceso. Sin embargo, puedo asegurarles que el gozo que emana del arrepentimiento genuino sobrepasa el entendimiento. Mediante el arrepentimiento se quita la carga de nuestras culpas y se reemplaza con un sentimiento de paz y tranquilidad.
Al arrepentirnos fervientemente, somos santificados mediante la sangre del Salvador, incrementando así nuestra sensibilidad a los susurros y a la influencia del Espíritu Santo. Mi compañera eterna nació con una discapacidad auditiva y como resultado debe usar audífonos. El polvo y el sudor pueden afectar el rendimiento de estos dispositivos, por lo que cada mañana la veo limpiar diligentemente los tubos de conexión antes de usarlos. Esta rutina, simple pero constante, elimina la suciedad, la humedad o la condensación, y así mejora su capacidad para escuchar y comunicarse de manera eficaz. Cuando olvida este ritual diario, su capacidad para oír disminuye a lo largo del día. Las palabras habladas se desvanecen gradualmente y finalmente se vuelven inaudibles. Al igual que la limpieza diaria de sus audífonos le permite oír con claridad, el arrepentimiento diario nos permite discernir la guía del Señor por medio del Espíritu Santo. Cerca del final del ministerio terrenal del Señor y antes de su partida al jardín de Getsemaní, Él preparó a sus discípulos para enfrentar las pruebas venideras. Él los reconfortó diciendo: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Una de las funciones esenciales del Espíritu Santo es advertir, dirigir y guiar a toda persona que escuche a esa voz suave y delicada. Así como los tubos de comunicación bloqueados de un audífono pueden dificultar su funcionamiento, nuestra conexión espiritual con nuestro Padre Celestial también puede verse afectada, lo que lleva a malentendidos peligrosos o a no prestar atención a su consejo. La llegada de Internet ha hecho que la información sea más accesible que nunca. Eso puede llevarnos a buscar guía en el mundo en lugar de acudir a Dios. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado: en los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Estoy agradecido de que cada uno de nosotros pueda recibir el don del Espíritu Santo en el momento de nuestra confirmación. Sin embargo, el presidente Dallin H. Oaks advirtió que las bendiciones que se pueden recibir a través del Espíritu Santo dependen de la dignidad de la persona, y el Espíritu del Señor no habita en templos impuros. Cuando elegimos conscientemente seguir la guía de los profetas y apóstoles, aumenta nuestra capacidad de tener el Espíritu Santo como compañero constante. El Espíritu Santo proporciona claridad en la toma de decisiones, mediante pensamientos e impresiones que se alinean con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tener al Espíritu Santo como compañero constante es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Hace poco se me asignó presidir una conferencia de la estaca Salt Lake Ranger Oeste en Utah. Allí conocí a un presidente de estaca que ha desarrollado diligentemente su capacidad para discernir las impresiones del Espíritu Santo mediante una vida recta y el arrepentimiento diario. Como parte de nuestra labor de ministración, coordinamos visitar a 3 familias. Al terminar nuestra última visita, teníamos unos 30 minutos libres antes de nuestra siguiente reunión. Mientras regresábamos al centro de estaca, el presidente Chestnut recibió la impresión de visitar a una familia más. Ambos estuvimos de acuerdo en seguir esa impresión. Fuimos a visitar a la familia Jones y encontramos a la hermana Jones postrada en cama debido a una enfermedad. Era evidente que necesitaba una bendición del sacerdocio. Con su permiso, se la dimos. Al prepararnos para marcharnos, la hermana Jones nos preguntó cómo supimos de su necesidad urgente de una bendición. La verdad es que nosotros no sabíamos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, que estaba al tanto de las necesidades de ella, sí sabía, e inspiró al presidente Chestnut a visitar su hogar. Cuando somos receptivos a la guía de la voz apacible y delicada, estamos mejor equipados para ministrar más eficazmente a aquellos que lo necesitan.
testifico de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Jesucristo es el Salvador y Redentor de la humanidad. Testifico que la expiación de Cristo es real y que a medida que aprendamos a seguir la guía del Espíritu Santo, Él nos conducirá a arrepentirnos y a utilizar el poder de la expiación del Salvador en nuestra vida. El presidente Nelson es el profeta verdadero y viviente del Señor, con todas las llaves del sacerdocio sobre la tierra hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. En 2015, en el estado de Pernambuco, Brasil, 62 miembros de la Sociedad de Leyes J. Reuben Clark cooperaron con la Fiscalía del Estado para investigar las demandas legales de los residentes de 4 hogares de ancianos diferentes. Un sábado, esos abogados entrevistaron a más de 200 residentes durante 5 horas, uno por uno, los cuales habían sido olvidados por la sociedad. Durante las entrevistas descubrieron que se habían cometido varios delitos en contra de los residentes ancianos, tales como abandono, maltrato y apropiación indebida de sus bienes. Un pilar fundamental de esta sociedad jurídica es cuidar de los pobres y necesitados. 2 meses después, el fiscal presentó con éxito una demanda contra las partes responsables. La ayuda que brindan es un ejemplo perfecto de la enseñanza del rey Benjamín, de que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Una residente a quien entrevisté personalmente durante el proyecto Pro Bono era Lucia, una bondadosa mujer de 93 años. Agradecida por nuestro servicio, dijo bromeando, «Cásese conmigo». Le respondí sorprendido, «¿Ve a esa joven y hermosa mujer? Es mi esposa y es la fiscal del estado». Rápidamente respondió, ¿y qué? Ella es joven, bonita y se puede casar fácilmente otra vez. Yo solo lo tengo a usted. No todos los problemas de aquellos maravillosos residentes se solucionaron ese día. Sin duda siguieron teniendo dificultades de vez en cuando, como los jareditas en sus barcos, en ese desafiante viaje a la tierra prometida, sepultados en las profundidades del mar a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos. Pero aquel sábado, los residentes del hogar de ancianos supieron que sin importar su anonimato terrenal, un Padre Celestial los conoce personalmente y responde hasta la oración más simple. El Maestro de Maestros causó un viento furioso que soplara a los jareditas hacia las bendiciones prometidas. Asimismo, podemos decidir servir como una humilde ráfaga de viento en las manos del Señor. Así como el viento no dejó de soplar a los jareditas hacia la tierra prometida, podemos ayudar a otros a progresar en su viaje para recibir las bendiciones de Dios. Hace varios años, cuando mi querida esposa Chris y yo fuimos entrevistados para mi llamamiento de obispo, nuestro presidente de estaca me pidió que con oración considerara nombres para recomendar como consejeros. Después de oír los nombres que recomendé, dijo que yo debía saber algunas cosas acerca de uno de ellos. Primero, ese hermano no sabía leer. Segundo, no tenía auto para visitar a los miembros. Tercero, él siempre usaba lentes oscuros en la iglesia. A pesar de las inquietudes sinceras del presidente, sentí fuertemente que aún así debía recomendarlo como mi consejero, y el presidente de estaca me apoyó. El domingo que mis consejeros y yo fuimos sostenidos en la reunión sacramental, la sorpresa en el rostro de los miembros era evidente. Este querido hermano lentamente llegó al estrado, donde las luces se reflejaban intensamente en sus lentes oscuros. Cuando se sentó a mi lado, le pregunté, «Hermano, ¿tiene problemas con la vista?» «No», dijo él. «Entonces, ¿por qué usa lentes oscuras en la iglesia?», le dije. «Amigo mío, los miembros necesitan ver sus ojos, y usted también debe poder verlos bien a ellos». En ese momento se sacó los lentes y nunca volvió a usarlos en la iglesia. Ese querido hermano sirvió a mi lado hasta que fui relevado como obispo.
y hoy continúa sirviendo fielmente en la iglesia y es un ejemplo de dedicación y compromiso al Señor Jesucristo. Aún así, hace años, él era un desconocido con lentes oscuros, sentado y esencialmente olvidado en las bancas de la capilla. A menudo me pregunto cuántos fieles hermanos y hermanas se sientan hoy olvidados entre nosotros. Si somos muy conocidos u olvidados, aún así pasaremos por pruebas. Al acudir al Salvador, Él puede consagrar nuestras aflicciones para nuestro provecho y ayudarnos a responder ante las pruebas de una forma que facilite nuestro progreso espiritual. Ya sea para un residente de un hogar de ancianos, un miembro de la iglesia a quien juzgamos mal o a cualquier otro, podemos ser el viento que no dejó de soplar, brindando esperanza y guiando a los demás a la senda de los convenios. Nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, extendió una emocionante e inspiradora invitación a los jóvenes. Hoy reafirmo enfáticamente que el Señor ha pedido a cada hombre joven digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella. Para los hombres jóvenes santos de los últimos días, el servicio misional es una responsabilidad del sacerdocio. Para ustedes, capaces y jóvenes hermanas, la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional. Cada día miles de hombres y mujeres jóvenes responden al llamado profético del Señor al servir como misioneros. Son brillantes y, como ha dicho el presidente Nelson, pueden tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Por supuesto, eso no significa que serán la mejor versión de sí mismos al poner pie en el centro de capacitación misional. En lugar de eso, podrían sentirse como Nefi, guiados por el Espíritu sin saber de antemano lo que deben hacer. No obstante, siguieron adelante. Tal vez se sientan inseguros como Jeremías y querrán decir, no sé hablar, porque soy niño. Incluso hasta podrían ver sus debilidades y desearan exclamar como Moisés, ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Si alguno de ustedes, amados y poderosos hombres y mujeres jóvenes, piensa algo así en este momento, recuerden lo que el Señor ha respondido. No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y Él promete, ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. La transformación de su ser natural a ser espiritual ocurrirá línea por línea, precepto por precepto, si se esmeran seriamente por servir a Jesucristo en la misión con el arrepentimiento diario, la fe, la obediencia exacta y el trabajo arduo, para encontrar constantemente, enseñar el arrepentimiento y bautizar a los conversos. Aunque portan su nombre en una placa, a veces pueden sentirse ignorados u olvidados. Sin embargo, deben saber que tienen un Padre Celestial perfecto que los conoce personalmente y un Salvador que los ama. Tendrán también líderes de misión quienes, a pesar de sus imperfecciones, les servirán a ustedes como el viento que no dejó de soplar al guiarlos a lo largo del trayecto de su conversión personal. En la tierra que fluye leche y miel, donde servirán en su misión, renacerán espiritualmente y llegarán a ser discípulos de Jesucristo de por vida. Al acercarse a Él, podrán llegar a saber que ustedes nunca son olvidados. Aunque algunos puedan esperar por mucho tiempo para recibir alivio, porque no tienen a nadie que pueda ayudar, el Señor Jesucristo nos ha enseñado que jamás Él ha olvidado a alguien. Por el contrario, Él fue un ejemplo perfecto de buscar al indicado en todo momento de su ministerio terrenal. Cada uno de nosotros y aquellos que nos rodean enfrenta su propia tormenta de oposición y las olas de pruebas que nos sumergen a diario. Pero el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, y de este modo seremos impelidos ante el viento. Cada uno de nosotros puede ser parte de ese viento, el mismo viento que bendijo a los jareditas en su viaje, y el mismo viento que con nuestra ayuda bendecirá a los desapercibidos u olvidados para alcanzar sus propias tierras prometidas. Testifico que Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre.
Él es un Dios viviente y actúa como un viento fuerte que siempre nos guiará a lo largo de la senda de los convenios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos sentimos agradecidos por todos los que han discursado esta tarde y por la hermosa música que ha sido proveída por el coro de niños. Gracias. Les recordamos la sesión de esta noche, que será transmitida desde el centro de conferencias esta noche a las 6 p.m. En la hora de las montañas. Nuestro último discursante de esta sesión será el elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de su discurso, el coro terminará cantando Cuando el Salvador vuelva. La última oración será ofrecida entonces por la presidenta Susan H. Porter, quien es la presidenta general de la primaria. En cierta ocasión, el Salvador habló de un mercader que buscaba buenas perlas y que durante su búsqueda encontró una de gran precio. Sin embargo, para poder adquirir esa magnífica perla, el hombre tuvo que vender todas sus posesiones, algo que hizo de inmediato y con gozo. Por medio de esta parábola breve y reflexiva, el Salvador enseñó de manera hermosa que el reino de los cielos es semejante a una perla de precio incalculable, sin duda el tesoro más valioso que se debe desear por encima de todos los demás. El hecho de que el mercader vendiera de inmediato todas sus posesiones para obtener esa perla de gran valor indica claramente que debemos alinear nuestra mente y nuestros deseos con la voluntad del Señor y hacer de forma voluntaria todo lo que podamos durante nuestro trayecto en la mortalidad para obtener las bendiciones eternas del reino de Dios. A fin de ser dignos de esta gran recompensa, necesitamos sin duda y entre otras cosas hacer todo lo que podamos para dejar de lado aquellas cosas que nos complacen y abandonar todas las cosas que nos impidan comprometernos plenamente con el Señor y con sus caminos más elevados y más santos. El apóstol Pablo se refiere a estos anhelos santificadores como tener la mente de Cristo. Tal como ejemplificó Jesucristo, esto significa hacer siempre lo que al Señor le agrada en nuestra vida, o, como algunos dicen en la actualidad, hacer lo que complace al Señor. En el sentido del Evangelio, el hacer siempre lo que al Señor le agrada tiene que ver con someter nuestra voluntad a la de Él. El Señor enseñó de manera concienzuda la importancia de este principio al instruir a sus discípulos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Salvador alcanzó un nivel perfecto y divino de sumisión al Padre, al permitir que su voluntad fuera absorbida en la voluntad del Padre. En una ocasión, Él dijo, «Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada». Al enseñar al profeta José Smith acerca de la angustia y la agonía de la expiación, el Salvador dijo, «Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepientan. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres». Durante nuestra estadía en la mortalidad, a menudo luchamos con lo que pensamos que sabemos
lo que creemos que es mejor y lo que suponemos que es lo ideal para nosotros, en lugar de comprender que el Padre Celestial sí sabe en realidad lo que es mejor eternamente y lo que definitivamente es mejor para sus hijos en su plan. Esta gran lucha puede volverse muy compleja, especialmente si consideramos las profecías que las Escrituras contienen para nuestros días. Esto también debes saber, que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Una de las señales que indican el cumplimiento de esta profecía es la tendencia actual y creciente que hay en el mundo que tantos adoptan de que las personas estén absortas en sí mismas y afirmen constantemente: pase lo que pase, yo vivo según mi propia verdad y hago lo que me complace a mí. Como dijo el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta forma de pensar se suele justificar como auténtica por parte de aquellos que se complacen en la búsqueda de sus propios intereses o preferencias personales, o quieren justificar ciertos tipos de conducta que a menudo no se ajustan al amoroso plan de Dios y a su voluntad con respecto a ellos. Si permitimos que nuestro corazón y nuestra mente asuman esta manera de pensar, podemos crear piedras de tropiezo significativas para nosotros mismos a la hora de adquirir la perla de valor incalculable que Dios ha preparado con amor para sus hijos, la vida eterna. Si bien es cierto que cada uno de nosotros recorre un trayecto de discipulado personalizado a lo largo de la senda de los convenios, y que nos esforzamos para mantener la mente y el corazón centrados en Jesucristo, debemos tener cuidado y estar alerta constantemente para no ser tentados a adoptar ese tipo de filosofía del mundo en nuestra vida. El elder Quentin L. Cook dijo que ser verdaderamente como Cristo es un objetivo aún más importante que ser auténticos. Mis queridos amigos, cuando elegimos dejar que Dios sea la influencia más poderosa en nuestra vida, por encima de nuestros deseos personales, podemos progresar en nuestro discipulado y aumentar nuestra capacidad de unir la mente y el corazón al Salvador. Por otro lado, cuando no dejamos que los caminos de Dios prevalezcan en nuestra vida, quedamos a expensas de nosotros mismos y sin la guía inspiradora del Señor. Podemos justificar casi todo lo que hacemos o no hacemos. También podemos ponernos excusas, haciendo las cosas a nuestra manera y diciendo, en efecto, hago las cosas a mi manera. En una ocasión, mientras el Salvador declaraba su doctrina, algunas personas, en particular los fariseos, que se consideraban superiores a los demás, rechazaron su mensaje y declararon con osadía que eran hijos de Abraham, dando a entender que su linaje les otorgaría privilegios especiales a la vista de Dios. Esa mentalidad los llevó a confiar en su propio entendimiento y a no creer en lo que el Señor estaba enseñando. La reacción de los fariseos a Jesús era una muestra clara de que su actitud presuntuosa no dejaba lugar en sus corazones para las palabras del Salvador y los caminos de Dios. Como respuesta, de manera sabia y valiente, Jesús declaró que si fueran verdaderos hijos del convenio de Abraham, harían las obras de Abraham, teniendo en cuenta especialmente que el Dios de Abraham se encontraba ante ellos, enseñándoles la verdad en ese mismo momento. Hermanos y hermanas, como pueden ver, actuar conforme a estos ejercicios mentales de lo que me complace a mí en lugar de lo que siempre agrade al Señor, no es una tendencia nueva y exclusiva de nuestros días. Es una mentalidad de origen antiguo que ha trascendido los siglos y que a menudo ciega a los que se consideran sabios y confunde y agota a muchos de los hijos de Dios. Esta mentalidad es de hecho un viejo truco del adversario. Es un camino engañoso que cuidadosamente aleja a los hijos de Dios de la verdadera y fiel senda de los convenios. Si bien las circunstancias personales, tales como la genética, la ubicación geográfica y las dificultades mentales y físicas influyen en nuestro trayecto, en las cosas que realmente importan,
hay un lugar interior donde somos libres de elegir si decidiremos seguir o no el modelo que el Señor ha preparado para nuestra vida. Ciertamente marcó la senda y nos guió, y todo definió. Como discípulos de Cristo, deseamos caminar en la senda que Él nos marcó durante su ministerio terrenal. No solo deseamos hacer su voluntad y todo aquello que le agrade a Él, sino que también buscamos emularlo. A medida que nos esforcemos por ser fieles a todos los convenios que hemos concertado y vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos protegidos de ser víctimas de los pecados y errores del mundo, errores filosóficos y doctrinales que nos alejarían de esas perlas más preciosas. Yo personalmente me he sentido inspirado por el impacto que dicha sumisión espiritual a Dios ha tenido en la vida de los discípulos fieles de Cristo, cuando eligen hacer cosas que les son convenientes al Señor y que son agradables a su vista. Conozco a un joven que no estaba seguro de querer ir a una misión y se sintió inspirado a salir y servir al Señor cuando escuchó a uno de los líderes principales de la iglesia compartir su testimonio personal y su experiencia sagrada de servir como misionero. En sus propias palabras, aquel joven, que ahora es ex-misionero, dijo, al escuchar el testimonio de un apóstol del Salvador Jesucristo, pude sentir el amor de Dios por mí y deseé compartir ese amor con otras personas. En ese momento supe que debía servir en una misión, a pesar de mis miedos, dudas y preocupaciones. Sentí una confianza total en las bendiciones y promesas de Dios a sus hijos. Hoy soy una persona nueva. Tengo un testimonio de que este evangelio es verdadero y de que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada sobre la tierra. Ese joven escogió el camino del Señor y se convirtió en el ejemplo de un verdadero discípulo en todos los aspectos. Una joven fiel decidió no transigir en sus normas cuando se le pidió que se vistiera de manera inmodesta para ajustarse al departamento comercial de la empresa de moda en la que trabajaba. Puesto que entendía que su cuerpo es un don sagrado de nuestro Padre Celestial y un lugar donde puede morar el Espíritu, se sintió motivada a vivir unas normas más elevadas que las del mundo. No solo se ganó la confianza de aquellos que la vieron vivir según la verdad del Evangelio de Jesucristo, sino que también conservó su trabajo, que estuvo en riesgo momentáneamente. Su disposición a hacer lo que era agradable a la vista de Dios, en lugar de lo que complace al mundo, le infundió confianza en sus convenios al afrontar decisiones difíciles. Hermanos y hermanas, constantemente nos encontramos afrontando decisiones similares en el transcurso de nuestros días. Es necesario tener un corazón valiente y bien dispuesto para detenernos a realizar una introspección honesta y humilde en la que reconozcamos la presencia de debilidades de la carne en nuestra vida que pueden ser un obstáculo para nuestra capacidad de someternos a Dios y decidir finalmente adoptar sus caminos en lugar de los nuestros. La prueba definitiva de nuestro discipulado se encuentra en nuestra disposición a abandonar y perder nuestro viejo yo y someter plenamente el corazón y toda el alma a Dios, de forma que su voluntad llegue a ser la nuestra. Uno de los momentos más gloriosos de la vida mortal resulta del gozo de lograr que lo que complace al Señor y le agrada y lo que nos complace a nosotros lleguen a ser lo mismo. Para que de manera irrevocable e incuestionable convirtamos la voluntad de Dios en la nuestra, se requiere un discipulado majestuoso y heroico. En este momento sublime, llegamos a consagrarnos al Señor y sometemos totalmente nuestra voluntad a Él. Esa sumisión espiritual, por así decirlo, es bella, poderosa y transformadora. Les doy mi testimonio de que seguir la voluntad de Dios en nuestra vida nos permitirá encontrar la perla más preciosa del mundo, el reino de los cielos. Ruego que cada uno de nosotros, en su momento y turno, con confianza en los convenios, sea capaz de declarar a nuestro Padre Celestial y al Salvador Jesucristo que lo que les complace a ellos, me complace a mí.
Digo estas cosas en el nombre sagrado del Salvador Jesucristo. Amén. Este discurso ha sido pregrabado por el elder Ulises Soares. Continuaremos escuchando el discurso en inglés. That comes when doing always those things that work for and please the Lord, and what works for us become one and the same. To decisively and unquestioningly make the Lord's will our own requires majestic and heroic discipleship. At that sublime moment, we become consecrated to the Lord, and we totally yield our wills to Him. Such spiritual submissiveness, so to speak, is beautiful, powerful, and transformational. I testify to you that following the Lord's will in our life will enable us to find the most precious pearl in the world, the kingdom of heaven. I pray that each of us, in our time and turn, will be able to declare with covenant confidence to our Heavenly Father and Savior Jesus Christ that what works for thee works for me. I say these things in the sacred name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen.
dear Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, cómo te amamos y cómo amamos a tu Hijo. Y como estos niños tan preciados han cantado, cómo están ellos esperando la segunda llegada del Salvador a esta tierra, nosotros agradecemos todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos sentido. heard through music A and través through de la word, música y a través de la palabra, hemos escuchado de tu Hijo, del plan de salvación, y también del Salvador, que ha proporcionado los medios de regresarnos a todos a nuestro hogar. Te pedimos, Padre, que al salir de esta conferencia, que estemos llenos de compartir tu amor y tu gozo con todos los demás. Estamos tan agradecidos de poder tener a profetas, videntes y reveladores aquí en la tierra, y nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Oramos por él y lo decimos humildemente y en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 194 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de niños de las estacas del norte de Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.